Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos actualización, ¿sí? De una de sus series favoritas, pero antes de empezar nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Alma Rosa de Jesús, que cumplió el 28 de noviembre, Cristi Mar Espana y Flor Jazmín, que celebraron el pasado 5 de diciembre, Cintia Daniela por el pasado 7 de diciembre, Luciana Romero, que festejó el 11 de diciembre, Netis Preciado y Solmayra Calenzárraga, ambas por el 12 de diciembre, Adali Vázquez, Gina Rodríguez y Ronnie, quienes comparten su día el 17 de diciembre. A la hija de Amada, Milagritos, que está celebrando sus 12 años hoy 18 de diciembre. A Rosa Díaz, que cumplirá el 22 de diciembre. A Esmeralda Gutiérrez, quien cumple el 23. Y por supuesto, Indri Rivera, quien celebrará el 27 de enero. A todos ustedes les deseamos muchas bendiciones, amor y mucha felicidad en este nuevo año de vida. Y ahora sí, espero que disfruten de este video. No fue una reencarnación común. Capítulo 18. Libre albedrío. Has fallado a tu deber como mi heredero. Las palabras de Axel resonaron con fuerza en el interior de Cliff, golpeándolo como una tormenta inesperada. Su mirada, fija en su padre, reflejaba incredulidad, asombro y desconcierto. Aquellas palabras no tenían sentido para él. Nunca antes había sido el foco de la decepción de su padre. Ese peso siempre había recaído sobre Killian, siempre. ¿Desde cuándo te desviaste del camino legal que te inculqué?, insistió Axel, con una voz que parecía afilada por años de control y autoridad. ¿Desde cuándo? Cliff no podía responder, pero Axel sí que lo sabía, y aunque no quería admitirlo, había visto atisbos de rebeldía en su primogénito desde hacía tiempo, pequeños destellos que fue ignorando porque Cliff había sido su orgullo, su legado viviente, el símbolo de todo lo que había construido. Sin embargo, también era la prueba tangible de su fracaso como padre, y ahora la culpa lo carcomía. Jocelyn había tenido razón como siempre, así que ahora solo quedaba enmendar ese error. Axel respiró hondo, su voz oscilando entre el peso de la decepción y el arrepentimiento. ¿Puedes llamar familia a aquellos que no quisiste proteger? Cliff abrió la boca para responder, pero Axel lo interrumpió con un suspiro profundo, casi cansado. Todo esto es mi culpa. Con mi experiencia en el ducado pensé que la ambición y la habilidad para superar a todos eran las únicas cualidades que importaban en un heredero, pero fue un idiota. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otra palabra. Cliff, paralizado, apenas procesaba lo que estaba ocurriendo. Su padre, el hombre que lo había moldeado, ¿estaba al borde de destituirlo? Papá, murmuró, intentando encontrar las palabras correctas. No estarás pensando en... Basta de excusas. Axel lo cortó de golpe. Su tono fue tan firme como un muro de piedra. A partir de este momento, la posición del duque de los Ludwig está vacante. Cliff sintió como un abismo se abría bajo sus pies. El desconcierto dio paso a la furia y algo más profundo, la decepción. ¿No sí? La misma decepción que Axel había sentido cuando descubrió la traición de su hijo. Y de pronto Axel tomó su espada. Sin dudarlo, la hundió con fuerza en el suelo frente a Cliff, un gesto cargado de desafío y advertencia. Si no estás de acuerdo con mi decisión, demuéstrame tu lealtad. Hazlo como tu abuelo y yo lo hicimos. A estas alturas tu traición puede haberse filtrado más allá de la frontera, y nuestra situación ya es bastante precaria. He confiado la tarea de limpiar el resto de los traidores a Sir Gordon y tú irás con él. Limpia tu nombre, empieza desde cero. Consigue tus propios logros hasta que puedas reconocerte de nuevo como un Ludwig. Esta es tu oportunidad. No la desaproveches. Axel giró sobre sus talones, dejando a Cliff solo en la habitación. La espada aún vibraba en el suelo como si el eco de la conversación se negara a morir. Cliff permaneció inmóvil. Por primera vez en su vida, el mundo no giraba en torno a él. Siempre había sido el mejor en todo, el primero en cumplir las expectativas de su padre. Nunca le había costado demasiado excepto una cosa: el amor. Ese siempre había sido su punto débil, porque mientras era el heredero perfecto a los ojos de los demás, en su interior solo había espacio para Lizzie. Ella había sido su única ambición genuina, su único deseo, y ahora estaba encerrada en los calabozos. Cliff despertó de su letargo. Antes de enfrentarse a su padre, su intención había sido exigir la liberación de Lizzie, pero las palabras de Axel lo habían paralizado momentáneamente. Ahora, sin embargo, todo estaba claro. Lizzie era lo único que importaba. Con un propósito renovado, Cliff salió de la habitación. La idea de redimirse como un Ludwig quedaría para después. Primero tenía que ver a Lizzie.
porque ella era su mayor logro. Suna miró el espacio etéreo frente a ella, un reflejo de su propia mente en el mundo de los sueños, y lo supo de inmediato. Había vuelto a quedarse dormida después de pasar horas llorando en brazos de Killian. Recordó entonces cómo él había escuchado su historia con ternura y paciencia, sin juzgar, mientras las lágrimas desbordaban su rostro. Su calidez había sido un bálsamo para su agotamiento, y ahora estaba aquí, en ese lugar extraño otra vez. El aire del sueño era denso, pero había una ligera brisa que la empujaba hacia adelante, como si algo o alguien la estuviera llamando. Fue entonces cuando notó una luz brillante a la distancia. Hipnotizada, avanzó lentamente hacia ella. La luz se hizo más fuerte, obligándola a cerrar los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir, su respiración se cortó. Un jardín, un paraíso resplandeciente y lleno de flores que llenaba el aire con su fragancia, columnas blancas cubiertas de enredaderas que se alzaban hacia el cielo, y en el centro una mesa adornada con un mantel blanco, 2 sillas y en una de ellas una mujer elegantemente vestida de rojo tomando té con una calma que contrastaba con el entorno. Suna reconoció esa figura de inmediato. Era la Edith original. Finalmente llegaste, dijo la verdadera Edith con un gesto que era tanto un saludo como un desafío. Suna vaciló. Edith la había estado esperando. No te quedes allí, ven y siéntate. Sintiendo un nudo en la garganta mientras se acercaba, todo lo que había imaginado decirle a Edith desapareció en su mente en ese instante. Se sentó frente a ella con las manos temblorosas y lo único que logró articular fue un tímido ¿Cómo estás? Edith dejó su taza sobre la mesa con un gesto pausado, pero sus ojos atravesaron a Suna con una intensidad casi abrasadora. Imagino que quieres saber cómo es que llegaste a este mundo, ¿verdad? Dijo Edith con voz suave antes de que el silencio la envolviera nuevamente. Eres la 13ª Edith que ha habitado mi cuerpo para vivir mi vida y todas sus desgracias, pero también eres la 14ª invitada. Las palabras de Edith cayeron como piedras en el corazón de Suna. Su boca se abrió en un susurro tembloroso ante la confirmación a sus sospechas. Edith la observó con una calma inquietante, como si cada palabra que pronunciara cargara consigo los ecos de incontables vidas truncadas. Y sí, antes de Suna hubo 12 Ediths. 12 que no corrieron con la misma suerte que ella, 12 mujeres que repitieron el mismo guión una y otra vez como marionetas, esclavas de los deseos y entretenimiento del autor. Era una revelación monstruosa, ¿verdad? Una persona, alguien de fuera, había creado ese infierno solo para su propio placer, una carcasa de tragedias, un ciclo sin fin de desesperación, todo diseñado para satisfacer una mente enfermiza, pero eso no resolvía el nudo de preguntas que se formaba en su pecho. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo fuimos invocadas a este mundo? ¿El autor también fue amenazado aquí contra su voluntad? Preguntó Suna. Edith no respondió de inmediato. Su silencio era denso y cuando por fin habló, lo hizo con una mirada cargada de melancolía. Amenazada. Este mundo fue creado por esa persona, un pequeño lugar donde el flujo se repetía una y otra vez de la misma forma, una estructura de la que nadie podía escapar. Fui yo quien hizo que ella viniera hasta aquí. Al principio creí que traerla, hacer que ella se enfrentara a su propia creación podría liberarnos. Pensé que si veía mi tristeza, mi miseria, podría tener piedad, pero me equivoqué. Edith bajó la mirada como si las palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas en voz alta. Intenté razonar con ella, romper las reglas de su guión, huir de este mundo, pero nada funcionó. Como personajes atados a este ciclo estábamos condenados. No había escapatoria, y ella tampoco mostró piedad, así que tuve que tomar medidas desesperadas. Necesitaba algo que no existía en este mundo, libertad. Y esa libertad solo podía venir de otras almas forasteras. Suna sintió que su respiración se detenía. Fui yo quien trajo a toda la sedida a este mundo. Cada una de ellas, una tras otra. Presté mi cuerpo a 12 almas distintas y fracasé 12 veces. Ninguna logró escapar. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía escucharse el eco de las palabras en el vacío. No planeaba traer a tantas almas, pero al final fue inevitable. El autor tomó el control de este mundo de formas que yo no podía contrarrestar. Cada vez lo hacía más retorcido, más cruel. No podía permitir que continuara. Pero este lugar no tenía verdadera libertad, o eso pensé, hasta que apareciste tú. Suna no sabía qué decir. Su mente estaba inundada de preguntas, pero solo una se alzó sobre todas. ¿Qué pasaría ahora?
Ahora que este mundo finalmente era libre, que sus personajes podían actuar por voluntad propia, ¿qué haría Edith? ¿Quería recuperar su cuerpo? ¿Quería que Suna desapareciera para siempre? El miedo se aferró a su garganta, pero finalmente preguntó: ¿Quieres tu vida de vuelta? ¿Es eso? ¿Por eso me llamaste? Edith soltó un bufido sin gracia. ¿Regresar?, preguntó, su tono casi burlón. Entonces, ¿qué pasará con él? Suna sintió sus labios temblar. Killian. Pensar en él era como un puñal al alma. Killian era el hombre al que había llegado a amar en ese mundo con cada fibra de su ser. Pero, ¿cómo podía quedarse con una vida que no era suya? ¿Sabes? Edith habló de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Te he observado durante todo este tiempo. He visto cómo tomabas decisiones que yo jamás habría sido capaz de tomar. Cómo enfrentabas cada tragedia con una dulzura y una fuerza que yo no poseo. Incluso después de haber sido herida una y otra vez, nunca dejaste de ser valiente. Nunca dejaste de ser tú. Las palabras de Edith perforaron algo en lo profundo de Suna, desarmándola por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Edith sonrió al ver a esa chica con una expresión incómoda. ¿Dónde estaba la mujer que rugía como una leona? Me he dado cuenta de algo gracias a ti, Suna. Este mundo no es un lugar que yo pueda llenar. Yo solo sé de orgullo. Destruyo cosas, arrastro a otros conmigo a mi propia desesperación. Y la verdad... Su voz tembló ligeramente antes de endurecerse. La verdad es que no quiero intentar ser diferente. Entonces, sin previo aviso, Edith levantó la taza y la dejó caer al suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose en 1000 pedazos resonó en la habitación, llenándola con un eco tan frío como sus palabras. El líquido oscuro se esparció por el suelo, como si simbolizara el desbordamiento de algo mucho más profundo. Con un movimiento calculado, Edith se levantó, su cabello cayendo en cascadas mientras adoptaba una postura que emanaba autoridad y peligro. Una sonrisa villanesca curvó sus labios. Lo mío siempre fue la venganza. Y gracias por la charla, querida, y disculpa que me vaya antes, pero tengo una cita que no puedo perderme. Giró sobre sus talones, pero no sin antes voltear ligeramente y lanzar un último dardo con su sonrisa maliciosa. Ay, voy a devolverte a mi cuerpo, procura cuidarlo bien. Y dile a ese salvaje de tu marido que sea moderado. Y espero que no volvamos a encontrarnos nunca más. Suna abrió la boca para protestar, para detenerla, para pedirle respuestas, pero no tuvo oportunidad de hablar. Antes de que pudiera articular palabra, Edith tronó los dedos y una luz cegadora la envolvió. Todo se volvió blanco, como si el mundo mismo hubiera dejado de existir por un instante. Para cuando Edith volvió a abrir los ojos, Killian estaba a su lado mirándola con una expresión que le llenaba el corazón de un dolor dulce. Edith, ¿estás bien? Preguntó él con suavidad, inclinándose hacia ella. Parece que tuviste una pesadilla otra vez. Está bien, estoy aquí. No dejaré que... Antes de que pudiera terminar, Edith lo abrazó con fuerza, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello como si temiera que al soltarlo se desvaneciera. Killian, sorprendido al principio, le devolvió el gesto y comenzó a acariciar su espalda en un intento por consolarla. Pero Killian no sabía, no podía saberlo. En ese momento, mientras sus lágrimas caían silenciosas sobre el hombro de él, Edith no lloraba de tristeza ni de miedo, lloraba de agradecimiento, porque Edith, la verdadera Edith, le había dado una vida que jamás había pedido, pero que ahora amaba con cada fibra de su ser. No era solo un regalo, era una despedida, un sacrificio, una oportunidad. Y aunque nunca volverían a encontrarse, Suna sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento sería un homenaje a aquella mujer que había soportado tanto y aún así había elegido darle a otra la posibilidad de ser feliz. Mientras tanto, en otro lugar, Cliff no podía apartar de su mente las últimas palabras de su padre. Las repetía una y otra vez como un eco molesto que no lo dejaba en paz. Sí, su padre había sido duro, eso no lo negaba, pero en el fondo seguía siendo un hombre de corazón blando, y esta vez no había sido tan despiadado como pudo haberlo sido. Al fin y al cabo no estaba cediéndole el ducado a Killian, lo cual, de solo pensarlo, hacía que a Cliff le hirviera la sangre. Si su hermano menor recibiera la autoridad absoluta de la familia Ludwig, el golpe a su ego habría sido demasiado para soportarlo. Sin embargo, había algo, o más bien alguien que le preocupaba mucho más que cualquier título: Lizzie. Sí, porque a diferencia de él, Lizzie no tenía una coraza para protegerse. Su padre había sido claro:
Si Cliff abandonaba la mansión, ella se quedaría encerrada en las mazmorras hasta nuevo aviso. Era una sentencia cruel, y Cliff lo sabía. Lizzie no duraría demasiado tiempo allí, era demasiado frágil. Por otro lado, su madre era un hueso duro de roer. Una vez que alguien la traicionaba, no había piedad ni perdón. ¿Llevarse a Lizzie con él? Bueno, era una decisión demasiado peligrosa, por no mencionar impulsiva. Aún así, Cliff creía que si ella estaba con él, todo estaría bien porque él la protegería. Como un caballero dispuesto a rescatar a su damisela. Hasta se imaginó un escenario heroico en el que Lizzie lo abrazaba agradeciéndole entre sollozos, pero claro, la realidad pocas veces coincidía con las fantasías de un pendejo enamorado, ya que cuando llegó a las mazmorras y sus ojos se acostumbraron a la penumbra del lugar, Cliff vio una figura arrodillada en el suelo. La silueta le resultaba familiar, pero algo no encajaba, algo en el aire se sentía extraño. Lizzie. Llamó suavemente, como si el sonido de su voz pudiera romperla. La figura reaccionó al escuchar su nombre. Lizzie giró lentamente la cabeza y lo miró, pero en cuanto sus ojos se encontraron, Cliff sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón dio un vuelco y su respiración se detuvo en un instante. «Lo siento», dijo ella. No. Se negó él. Esa no era su Lizzie. ¿Dónde está ella?, gritó. ¿Dónde estaba la mujer que él amaba? Asimismo, en otro lugar, donde las leyes de la realidad se desdibujaban, la Edith original emergió de un portal. Frente a ella, un círculo de mujeres esperaba pacientemente. Eran las otras Ediths. Y en el centro del caos, retorciéndose en el suelo y gritando con furia, estaba su invitada de honor. ¡Están locas, completamente locas!, chillaba K con el rostro desencajado mientras miraba a su alrededor. No sé quiénes diablos sean ustedes, pero por supuesto que lo sabes. Cortó de golpe quien fue la cuarta Edith una vez. Apuesto que jamás imaginaste verte en una situación como esta, ¿verdad? ¡Qué ironía! Su voz adquirió un tono falsamente irónico. Te divertiste tanto, ¿no es cierto? Jugaste con cada una de nuestras muertes. Nos diste tragedia tras tragedia y todo para ¿Les qué? ¡Digo que no fui yo!, gritó K histérica, pero su voz solo provocó más risas entre las otras Ediths. Fingir inocencia no funciona aquí, cariño. ¿Sabes cuánto hemos esperado este momento? Este lugar, esta reunión, fue creada solo para ti. Las risas de las Ediths llenaron la atmósfera, un eco espectral que hizo temblar a K. Cada una de ellas la miraba con una mezcla de desprecio y resolución, y entonces, como si la multitud estuviera perfectamente coreografiada, la cuarta Edith se giró hacia la original. ¿Te unirás?, preguntó arqueando una ceja. Apuesto a que tienes muchas cosas que saldar con ella. Lentamente, la Edith original se acercó a K y cuando estuvo frente a ella se inclinó lo suficientemente cerca como para que sus miradas chocaran. Me gustaría saber, susurró Edith con los ojos clavados en ella. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué escribiste mi infancia de una manera tan cruel? ¿Por qué me diste una familia que parecía salida de un infierno? ¿Por qué decidiste que debía ser alguien odiada, alguien que odiaba a todos? Solo me diste soledad, miseria y odio. Su voz tembló un instante antes de endurecerse. ¿Por qué tuve que vivir así? K la miró, su rostro pálido, sus labios temblorosos. Los ojos de Edith parecían calar hasta el fondo de su alma, como agujas que perforaban todo rastro de su orgullo. Desesperada, K finalmente gritó histérica. ¿Y qué sabes tú? Era necesario. Necesitaba que alguien oscuro, miserable y retorcido estuviera junto a la protagonista. Lizzie tenía que brillar. Ella debía ser perfecta. Tú solo estabas ahí para que ella pudiera ser feliz. Las palabras rebotaron en el aire como una campanada rota. Edith no respondió de inmediato. En lugar de eso la observó, la miró de verdad. Frente a ella no había un Dios todopoderoso, no un creador omnisciente, sino una mujer rota, tan perdida en sus propias inseguridades que había tejido tragedias sin siquiera entender lo que estaba haciendo, porque K nunca conoció a sus personajes, ni siquiera a sí misma. En realidad, todos los horribles sentimientos que ella poseía como Edith eran solo un reflejo, una autoinserción patética. Todo el odio, miseria y el vacío más profundo se lo había entregado a ella, como si pudiera arrancárselo del pecho. Lizzie, por otro lado, fue su ideal, todo lo que anhelaba ser, buena, pura, perfecta, pero nunca pudo llenar esos zapatos. Por eso, cuando intentó vivir a través de ella, su mundo se vino abajo. Edith sintió como algo se deslizaba en su interior, como si una cuerda floja finalmente se rompiera. Y entonces rió.
Primero fue un murmullo, luego un suspiro como si se deshiciera del último residuo de rabia acumulada en tantas vidas. Finalmente comprendía. No habían monstruos aquí, solo una creadora que se odiaba tanto que había transformado ese odio en historias. «Tú ni siquiera conocías a Lizzie», murmuró Edith con un toque de compasión que solo hizo que Kat temblara más. «He cambiado de opinión. No tomaré represalias. No vale la pena». Luego se giró hacia las otras Ediths que miraban expectantes. «Pero ustedes, chicas, pueden hacer con ella lo que les dé la gana». Ka abrió la boca, pero Edith ya no la escuchaba. Había terminado con ella, había terminado con todo. Se levantó con la dignidad de una emperatriz y extendió una mano hacia un prisma de luz que flotaba en el aire. El sistema respondió de inmediato, con una voz mecánica y fría que retumbó en el espacio. Se ha logrado la liberación de este mundo. Ahora los personajes pueden partir. ¿Desea seguir adelante con una nueva vida? Edith inclinó la cabeza y sonrió, pero no era una sonrisa de alivio ni de esperanza. Era sombría, casi melancólica. Una nueva vida ni siquiera es gracioso. Tú lo tenías todo. ¿Por qué tu vida tenía que brillar más que la mía? ¿Y ahora quieres renunciar a todo? Edith levantó la mano lista para pulsar el botón que borraría todo, pero entonces la imagen de la verdadera Lizzie, la original, apareció ante ella. «Hazlo. Solo así todo lo malo quedará atrás». Las palabras de la Lizzie original calaron en Edith como una flecha. Por primera vez en mucho tiempo dudó, no porque no quisiera liberarse, sino porque de algún modo ese eco de Lizzie parecía llevar consigo algo más, una verdad ineludible, una petición silenciosa. La Edith original entonces bajó la mano. «Sí, quizás un poco más. Esperemos un poco más», murmuró, casi como si se disculpara. Edith abrió los ojos como platos en cuanto Killian le soltó las noticias, así como si estuviera comentando del clima. «¿Qué dijiste?», preguntó tratando de digerirlo. Lizzie fue enviada a un monasterio, respondió él con calma, como si la declaración no fuera una bomba a punto de explotar en medio de la sala. Killian siguió soplando la sopa, como si ese fuera el mayor problema de su día. Luego, con total naturalidad, llevó una cuchara hasta los labios de Edith. «Abre la boca», dijo como si ella fuera una niña pequeña. «Killian, sabes que puedo hacerlo por mi cuenta, ¿verdad?». Él asintió sin dejar de acercar la cuchara, sus ojos firmes y llenos de ese fastidioso pero encantador sentido del deber. «Lo sé. Ahora abre la boca y come». Edith frunció el ceño, pero su enfado era más teatral que real. No admitiría nunca que en el fondo disfrutaba que su marido la cuidara de ese modo. Algo en él, ese hombre que podía ser a la vez un caballero honorable y un esposo insoportablemente mandón, le arrancaba una sonrisa escondida. Sin embargo, su mente no dejaba de divagar. Podía entender por qué Jocelyn, la madre de Killian, había tomado esa decisión. Quería borrar todo rastro del caos y dejarlo en un silencio casi sepulcral. La desaparición del autor había liberado al mundo de un control invisible, y ahora todos los personajes parecían actuar por libre albedrío. Incluso le era difícil procesar que, después de todo, ahora fuera Killian quien parecía estar adoptando el papel del personaje protagónico. ¿Y si era así? ¿Eso la convertía a ella en la heroína? La idea le arrancó una sonrisa irónica. «¿Crees que el autor original pueda volver?», preguntó entonces Killian de repente. Edith sacudió esa idea de la cabeza. Técnicamente ella seguía allí porque la Edith original así lo había querido. Y ahora, sin la presencia de K en ese mundo, era natural que la Lizzie original también regresara. Pero ahora ella sería castigada por crímenes que básicamente no cometió. Y eso le daba vueltas a la cabeza como un enjambre de abejas. Fue entonces cuando Killian, con su serenidad habitual, sugirió que hablaran con su madre. Tal vez si encontraban las palabras correctas podrían llegar a un acuerdo, pero resultó que Jocelyn Ludwig de verdad era un hueso duro de roer. «De ninguna manera», respondió la duquesa con firmeza. «No ha pasado suficiente tiempo desde lo ocurrido. No puedo arriesgarme. Esa niña». La duquesa hizo una pausa como si cada palabra fuera una espina que le desgarraba la garganta. «Seguí el protocolo. Interrogué. Investigué. Pero jamás voy a olvidar la frialdad de su rostro, la indiferencia con la que se burló de todo lo que había hecho». Edith la observó en silencio, entendiendo la impotencia y la decepción de Jocelyn. Frente a ella solo estaba una madre rota. Lizzie había sido como una hija para ella, parte de su familia, y Jocelyn lo había sabido. Las pequeñas señales, las sombras de un comportamiento vicioso, y aún así había cerrado los ojos. ¿Por qué? Bueno, por la influencia de K, pero eso era algo que Jocelyn no sabía.
Edith y Killian intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. La verdad, esa gran revelación de que el mundo entero era una novela creada por un autor forastero, era un peso demasiado grande como para compartirlo, y ciertamente también era muy difícil de creer. Edith, la voz de Jocelyn se suavizó. Entiendo lo que has pasado, pero lo mejor será que te olvides de esa chica. Lizzie ya no va a poder hacer nada. Y antes de que Edith pudiera responder, la puerta del salón se abrió con un sonido seco, y Axel Ludwig entró con su habitual porte imponente. «Oh, cariño, ya estás aquí». Tanto Killian como Edith se pusieron de pie por respeto, pero Axel los detuvo con un gesto simple. Siéntense, Ordenó con voz grave. El silencio que siguió fue tan espeso que Edith no supo qué esperar cuando Axel se giró hacia ella, sus ojos severos clavados en los suyos. ¿Cómo estás, Edith? «Oh, bien, muchas gracias por su preocupación», respondió ella un tanto sorprendida. Axel asintió lentamente como si estuviera escogiendo sus siguientes palabras con sumo cuidado. Al final lo que dijo los tomó a todos desprevenidos. Pido disculpas. Edith parpadeó, segura de que había oído mal. Jocelyn se levantó colocándose al lado de su esposo y asintió con una expresión de calma. No tienes que sentirte presionada, Edith, dijo la duquesa suavemente. Solo escúchanos, por favor. Axel a su lado parecía llevar una batalla interna, como si disculparse fuese más difícil que blandir una espada. Y sí, quizás lo era para él. Desde que te casaste con Killian has soportado demasiadas cosas por nuestra culpa. Continuó Axel con voz grave. Cargaste con pecados que no te correspondían y te hice responsable de todo lo que tu familia hizo. Estoy aquí para disculparme contigo. De hecho, con ambos. Contigo también, Killian. Edith sintió como un nudo se formaba en su garganta. Esas palabras jamás las había esperado. Axel Ludwig, el implacable líder de la familia, ahora inclinaba la cabeza con arrepentimiento. Lamento mucho todo lo que pasó. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era incómodo ni pesado. Era un silencio que abría paso a la reconciliación. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.